Buenos días nuevamente, chicos. Bueno, ayer hablamos un poco de servidores y de DevOps. Hoy hablaremos de entornos que va hacia la misma línea. Ayer hablamos de tipos de servidores, de características de servidores de aplicación. Hablamos un poco de servidores locales y de la nube, menos profundo que cuando vimos esa clase teórica, un poco para ir evaluando lo que vemos, el entregable de hoy de proyecto, que tiene que ver con todos los diagramas de despliegue, los diagramas de modulación. Hablamos ayer también un poco sobre, otra vez, sobre IC, que hoy volvemos a tocarlo de manera genérica. Y vamos a empezar hablamos un poco de monitoreo y hablaremos más hacia el lado de los logs. Balanceo de carga lo hemos visto dentro de las prácticas de laboratorio. Hoy vamos a hablar un poco de su importancia, el manejo de errores dentro de lo que es el monitoreo. Las capas de prueba las vamos a volver a nombrar el día de hoy. Ya la semana que viene empezamos a profundizar en las capas de pruebas dentro de las prácticas, entrando por cada uno de los tipos de prueba. Y bueno, la automatización de despliegue que viene ligada nuevamente a lo que es CI y CD. Gestión de base de datos también vamos a hablar un poco de ella y de su importancia puesto, debemos entonces evaluarla dentro de lo que son la parte de despliegue, que es la fase que viene ahorita del proyecto, la parte inicial de ese análisis. Y bueno, hemos hablado de ella de bases de datos no relacionales dentro de la materia práctica, el lado del laboratorio. Entonces, esto es como digamos, vamos a pasar por un mega resumen de cosas que ya hemos visto. Vamos a darle la apertura a cosas que aún no hemos profundizado. Y la idea es un poco poner en tierra en el punto que estamos y ahora haciendo igual que hicimos ayer, un poco el ejercicio de ir internalizando los conceptos ya de manera más práctica, dado que estamos ya trabajando en proyecto y pudiendo hacer la equivalencia de, ajá, en este punto, cómo lo voy a hacer o cómo lo estoy haciendo o cómo lo estoy pensando y analizando para mi proyecto, ¿ok? Vamos a ir en algunas partes un poco más rápidos que en otras, dado que son temas que ya hemos visto y solo la idea es que si hay alguna duda, lo refresquemos. Entonces, bueno, de las aplicaciones tenemos súper claro que el desplegar una aplicación en un servidor web implica transferir archivos y configurarlos correctamente. Y se pueden usar herramientas como FTP o Git. Nosotros incluso, esto habla de diferentes servidores, ¿ok? Cuando nosotros tenemos diferentes servidores, tenemos que pasar de un servidor a otro y hay que establecer cómo hacerlo. Hay herramientas para utilizar FTP cuando tenemos ya algo creado, si vamos a hacer un grade, y tenemos Git e integración continua si lo llamamos a través de procesos dentro de un tools que nos permita em, esa actualización de nuestros servidores a través de esa programación de IC. Los tipos de servidores, ayer vimos algunos tipos, digamos, vimos los tipos de la nube, los locales, que son los locales son los idóneos o los principales candidatos para desarrollo y QA, y los en la nube, ya cuando hablamos de un ambiente de producción, debido a sus temas de costo. Además, hablamos de los tipos de servidores que tienen que ver con la aplicación web como tal o servidores de contenido, servidores de email. Pero también tenemos servidores dedicados y compartidos y virtuales. Los virtuales son los mismos de la nube y cada uno hemos visto ventajas y desventajas. Por ejemplo, los dedicados ofrecen más recursos, pero son más costosos, ¿ok? Además, ya en la parte técnica, no lo vimos ayer, pero lo hemos visto durante las clases. Además, en ATI 1 ya vimos varias características. Tenemos servidores de aplicación. Un servidor de aplicación no de manera física, sino de manera lógica como contenedor, que es el que permite levantar nuestro proyecto. Nosotros hemos trabajado con servidores que nos proveen los IDE por debajo, por ejemplo, el IntelliJ levanta un pequeño servidor Tonka, pero hay otros servidores y uno de los más populares es el Apache, que es un servidor que es de código abierto y es conocido por su flexibilidad y por su amplia adopción.
Hay otros como TG-Ins, otro servidor de web código abierto que ha ganado popularidad. Bluehost, un proveedor de alojamiento conocido por sus planes asequibles y buen soporte al cliente, que este sí tiene digamos, es pago. El HostGator, que es otro proveedor de alojamiento web popular para ofrecer una variedad de planes de alojamiento. Entonces, recuerden, tenemos el servidor físico y tenemos dónde se aloja esa aplicación, ese alojamiento web. Hemos hablado de configuración de esas aplicaciones web y además de Apache, Tomcat o JBoss, que son de los más populares, ellos tienen una gran cantidad de archivos de configuración que nos permiten enrutar cosas como temas de seguridad, configuración de certificado, hablamos de subir o bajar el servidor no de manera física, como sería prender o apagar un servidor en hardware o en la nube, sino de manera lógica. Y bueno, este concepto lo tenemos que tener súper claro cuando estemos desarrollando aplicaciones web. Y aunque en este punto para ustedes ha sido transparente porque lo hemos subido a través del IE, en algún punto el referente es importante. ¿Qué herramientas se pueden utilizar a nivel de manejo de servidores? Algo como cPanel, que es una interfaz gráfica para GUI que simplifica la gestión de alojamiento, donde nos muestra como un listado de todos los servidores, igual PHP, MiAdmin, una herramienta que administra base de datos MySQL, FileZilla, un cliente FTP para File Transfer Protocolo, pero recuerden que hay diferentes tipos de herramientas para servidores. En el primero estamos hablando de interfaces gráficas para manejar diferentes tipos de servidores, al igual que en este otro caso que tiene que ver con listados de MySQL o FileZilla, que es para hacer mover un contenido a otro contenido, que como dijimos también podríamos utilizar Git si hacemos integración continua. Y en el caso de servidores, por ejemplo, en servidores en la nube con Amazon, dentro de las herramientas que pudimos hacerle overview, cuando tenemos una lista de servidores, nos aparece ella dentro de diferentes categorías que podemos prender o apagar. O, por ejemplo, cuando tenemos un Docker, la parte administrativa de Docker nos permite ver un listado de todos los contenedores que subimos. Entonces, hay muchas herramientas para interactuar con los servidores. Sobre los hosting, son ya el servicio que permite que tu sitio web esté disponible en Internet. Es como alquilar un espacio en servidor para almacenar tus archivos. Sin hosting, tu aplicación no podría ser vista por nadie. Cuando deja de ser local una aplicación, cuando deja de ser eh, cuando deja de ser privada, que yo puedo levantar mi servidor de manera local como desarrollador o que tengo un entorno físico donde levanto a través de un puerto, que por default el 8080 para casi todos los web service. eh, Tenemos que alquilar como un lugar donde podamos publicar nuestra aplicación. En este caso, los hosting tienen varias tipificaciones. Están los compartidos, donde tengo un URL y por allí van un dominio, URL 1, URL 2, URL 2 que son compartidos. Los VPMS y los dedicados y en la nube. Los que se están utilizando actualmente con mayor frecuencia son los en la nube, pero son un poco más costosos. Existen diferentes tipos de hosting, ¿no? Los propios que ofrecen los servicios de la nube y hay hosting físicos que todavía permanecen, que son un poco más económicos, pero tienen prestaciones por ser físicas, sabemos y vimos las limitaciones que pueden tener. Cada uno se adapta a diferentes necesidades. Si estás empezando, el hosting compartido puede ser una buena opción, que es, bueno, alquilo como un espacio en un servidor que físico o de una empresa que se encarga específicamente con esto, para ver cómo me va con ello, me empiezo a evaluar rendimiento, así como cuando trabajamos a nivel de los ambientes que lo hablamos ayer de servidores de desarrollo y de QA que podrían ser locales, máquinas más pequeñas con menos prestaciones, y luego ya en producción subirlo a una nube o a una máquina con mayores prestaciones. Lo mismo pasa con los hosting. Empezamos tal vez con un recurso compartido y luego vamos subiendo a recursos dedicados físicos y luego invertimos según el crecimiento del producto y las necesidades del proyecto, hacia la nube. La configuración de servidor.
web puede parecer complicada, pero no te preocupes, se necesitaría elegir un sistema operativo, instalar un software, un servidor y ajustar la seguridad. En general, casi siempre tenemos cosas como, y cuando bajamos un servidor, nos dan los archivos de configuración básicos. Entonces, hay diferentes características y atributos, y al igual que cuando estudiamos lenguajes de programación, los servidores también tienen características que nos permiten hacer definición eh, de diferentes naturalezas en el tema de seguridad, en el tema del log, en el tema de cómo subimos ese servidor a nivel de con certificados y certificados, los URL, incluso. Web service como Apache nos permiten hacer balanceos lógicos con varios servidores a nivel lógico. Entonces, esto, aunque dentro del proyecto no lo vamos a profundizar porque vamos a tener un solo nodo, vamos a trabajar con servidores locales, es importante que lo tengamos claro en el momento de trabajar en un proyecto a nivel empresarial. Sobre la configuración de servidores, bueno, tenemos varias herramientas que nos ayudan a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, Docker la hemos visto varias veces, que es una plataforma que permite la creación de ejecución de contenedores. Hemos trabajado con ella en ATI 1, en ATI 2, pero existen otras muy populares de las que yo conozco bueno, y las áreas donde he trabajado han utilizado esta Puppet, que es una plataforma de automatización que permite la configuración y gestión de servidores. Ayuda a mantener la coherencia y control de grandes entornos de tecnologías de información. Igual, y se parece, es un estilo muy parecido a Docker. Esto tiene una parte administrativa donde uno puede ver y visualizar diferentes características del servidor, entre ellos administrar recursos como espacio, memoria, disco, heap de memoria, entre otras cosas. Y Terraform, que también es muy popular, es una herramienta de infraestructura con código IAC que permite definir y gestionar infraestructura en la nube. Y funciona de manera similar. De hecho, esta línea de software son similares, ¿no? Son todas para hacer como hacer el mantenimiento, digamos, para llevar lo que son los servidores de aplicaciones y llevar un control de ellos. Por ejemplo, esta es una configuración de servidor Axible. Yo no he trabajado con Axible, pero aquí se baja lo que tiene que ver con ese tools. Esto es con comandos Ubuntu. Se crea un archivo de inventario, un server, ¿no? Que además aquí le ponemos un IP y hacen ciertas cosas como que se instala el software. Fíjense que se parece mucho a la sintaxis que hemos utilizado con Docker porque esta herramienta precisamente lo que nos permiten es agendar todo lo que tiene que ver con el hardware, el software dentro del hardware. Incluso hay algunas y bueno, y se ejecuta Playboy, que es otro componente técnico para poder ver la información que hemos configurado. Entonces, incluso le podemos dar como límites de, bueno, si creo un disco, ¿cuál es la característica del disco? Si creo, si temas de memoria, digamos, también se pueden virtualizar un poco un servidor físico, dividir, son cosas que nos ayudan, así como Docker con la misma filosofía, otras herramientas también. Además de configuración para hacer más sencillo lo que es la configuración de un nuevo servidor físico, ¿verdad? En algunos casos que no sean em, servidores virtuales, podrían serlo servidores físicos. Sobre los dominios. Entonces, hasta este punto estamos claros en la gama de servidores. De hecho, hay un área total que es el área de IT que se encarga del mantenimiento de servidores y la configuración de esos servidores. No, no siempre de lo que es el servidor web, que eso generalmente el DevOps ayuda y el líder de desarrollo, pero como tal, esa gama de despliegue, ese personal de despliegue, son los que tienen esas características y además muchas veces participan en lo que son las partes iniciales de definición de presupuesto porque si son servidores físicos tienen un costo, si son servidores en la nube tienen otros costos, si hay varios servidores de prueba de desarrollo, generalmente se dividen los costos en diferentes centros de costo dentro de un proyecto. Entonces todo ello
a nivel práctico, también tiene un impacto a nivel de la definición del proyecto. ¿Dudas hasta aquí? Tenemos claro, estos son conceptos que, digamos, no habíamos profundizado, pero que realmente no vamos a utilizar en el proyecto, pero es que es importante que tengamos como esquema general, ¿cierto? Igual que los dominios y subdominios, que ya los conocemos, ¿cierto? Y, profe, ¿a qué se refiere con un hosting físico? Hay quienes los alquilan, es como que yo tuviera aquí un servidor que tiene unas características, no sé, tengo un servidor IBM y yo aquí monto tu aplicación. Entonces tú me pagas mensualmente porque yo te proveo el internet, proveo el servidor físico y me pagas $50 mensual por montar tu aplicación en mi servidor que tengo aquí en mi oficina. ¿Ok? Y eso a veces son compartidos, a veces el dominio son compartidos, entonces tienes proveedores que te permiten decir, bueno, yo no sé, yo soy empresa, alquilo hosting y te doy un dominio que es tu sitio, que es mi sitio, alquilo hosting barra el proyecto de Edgar, el proyecto de Héctor. Entonces, compartimos un servidor web y un servidor físico. O podría tener dentro de mis propios servidores. Aquí tengo una gama de servidores que son tus hosting, donde son hosting significa tu hospedador, pues donde vas a hospedar tu aplicación. Como lo haces en la nube con ABS, lo que pasa es que en el caso de ABS o de los servidores de la nube, ellos son un servidores un poco que son más lógicos. Por detrás, seguramente, como sabemos, tienen esos servidores algo de temas físicos, pero para nosotros es totalmente transparente. En este caso, sí, sí sabes que puedes ir a una oficina y ver físicamente el servidor, pues. ¿Sí me explico? Sí, ok. El dominio, antes era eso lo que existía, antes de que apareciera la nube, los hosting. Y ahorita siguen existiendo, y son mucho más económicos, pero sus prestaciones son menores que un servicio en la nube. ¿Ok? Para empezar un proyecto son súper útiles porque generan economía, ¿no? Hay un tema de accesibilidad que también la nube te garantiza que tú puedes tener servicios en la nube en diferentes partes del mundo, lo que te ayuda con el tema del internet, ¿no? Dependiendo de dónde está tu proyecto. Aunque la mayoría se encuentra dentro de los lugares donde los proveedores, digamos, por ejemplo, Amazon, su mayoría de servidores están en Estados Unidos, pero ellos te proveen tienen diferentes lugares donde almacenan donde físicamente tienen esos servidores, pues como por un tema de seguridad, mientras que los hosting están más centralizados hacia un país o hacia una región. ¿Ok? Ahora, el dominio lo entendemos, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos con el dominio encapsula un puerto y te da un nombre comercial. Entonces, por debajo tú podrías entrar a localhost 2.8080 y tener tu dominio que es www.misitio.com. El dominio es la dirección de tu sitio web como ejemplo, tusitio.com. Los subdominios son extensiones de tu dominio principal como blogtusitio.com, que esto también como hosting lo pueden alquilar un proveedor y te da varios espacios para montar páginas. Ambos son esenciales para organizar tu contenido. En el caso de los dominios también se pagan, ¿ok? Tienes proveedores de dominio que hacen ese trabajo de encapsular y pasar tú debes comprar los dominios porque es como un número de cédula que no debe ser repetido en el mundo, ¿verdad? Y que debe ser, tú reservas dominio, tienes la manera de reservar dominio. Mi nombre es Betty Torres, entonces tú puedes decir, no, este dominio no lo va a usar nadie, yo lo compro. Entonces, ese tipo de cosas, existen proveedores y por supuesto que a nivel de aplicaciones es mucho más sencillo entrar por un dominio. Ustedes en líneas generales, ustedes entran es
a un ejemplo, a Banco Mercantil, Banco Venezuela, a Amazon.com, no entran a un servicio como el que estamos acostumbrados a trabajar nosotros a nivel local en desarrollo, donde tenemos un localhost 2.8080 o a IP 2. Puerto 8484, que son direcciones IP mm, por numéricas, ¿no? Generalmente, sí, exacto, numéricas, que nos combinan IP con un puerto y son más complejas de entender, digamos, menos comerciales. ¿Ok? Esto también lo tenemos claro, ¿verdad? En este caso, de nuestra aplicación, no vamos a subir por un dominio, pero los servidores web nos permiten hacer emulaciones internas, pues a nivel local. ¿Ok? Sí. Listo. Esta parte la domina bien Héctor, digamos, porque como eh, porque forma parte de lo que también IT trabaja mucho dentro de sistemas operativos, ¿no, Héctor? Sí, y ella también, porque ella vio conmigo redes. Exacto, esto también tiene que ver con la parte de redes. Tiene que ver con eso, como cómo enmascaro mis IP, mis puertos a nivel de una dirección que es menos técnica y es más comercial. Y bueno, luego llegamos a los CSS, hemos hablado de HTTP y conocemos HTTPS. El SSL, Security Socket Layer, lo vimos también dentro, o le pasamos cuando vimos seguridad, es un protocolo que asegura la comunicación entre un navegador y un servidor. Su función principal es cifrar la información, asegura que los datos sensibles y las contraseñas em, no sé, aquí estoy. A ver. Ajá, y las contraseñas y los datos personales permanezcan protegidos durante las transferencias. Vale acotar que esto nos cambia si tenemos un dominio o un URL, tanto utilizando IP como puerto o con el nombre comercial que hemos comprado un dominio, ¿verdad? www. Y ponemos certificado, la dirección de acceso ya no sería HTTP, sino HTTPS, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el HTTPS, que ya está manejando certificado, el Hypertext Transfer Protocol Security, es crucial para la seguridad web. Importantísimo cuando nosotros accedemos a la web, revisar, hacer el clic allí en ese candadito que se ve en el browser. Ese protocolo no cifra la información, sino que también autentica el servidor, lo que ayuda a prevenir ataques como phishing y man in the middle. Entonces, la importancia de HTTP evidentemente tiene que ver con la seguridad. Eh, Cosas que se hacen dentro de la configuración de servicios es que, bueno, si yo entro con HTTP, me redirecciona a HTTPS. Hay maneras de configurar certificados One Way, que es el servidor el que tiene ese certificado y verifica la autenticidad del cliente. Y hay maneras en aplicaciones más robustas por ejemplo, internamente en un banco, seguramente dentro de los protocolos empresariales te van a exigir que tú como usuario de la parte administrativa del sistema de banco instales un certificado en el cliente. Entonces tienes certificado doble vía, donde no solo tienes la instalación del certificado a nivel del servidor, sino a nivel de tu cliente. ¿Alguna vez han instalado un certificado CSS en su browser? No, creo que lo hacemos transversal. Ok. Profe, le digo que la tecnología de HTTPS, SSL, TCL Es va otro. hacia otra y se llama QUIC, que Ok. está en la misma capa de transporte. Sí, había leído algo de eso, pero no lo tengo todavía, estudiado. Esta es con la que he trabajado y bueno, y los conceptos son bastante abstractos. Ahí lo que hablamos es de cifrado y bueno, sería ideal que ya para el próximo semestre, cuando ya también esté más madura, que se llama QUIT, me dijiste. Sí, se llama QUIC, la Podamos desarrolló ir Google. viendo un poco eso, aunque también creo que se están haciendo actualizaciones de Pensum donde van a ver una línea de seguridad, porque ya este es otro mundo, ¿verdad? Como lo Sí, vimos dentro de de hecho la, se de la presentación conoce como HTTP 3. HTTP3.
Bueno, eso sí lo vimos en AT1 sobre el tema que ya es la seguridad propia de la red, de los la comunicación. browsers. Hemos pasado a HTTP, HTTP2, HTTP3, digamos, ya los browsers están implementando ciertos temas de seguridad dentro de ellos mismos, pues me refiero a los browsers, a los navegadores como Sí, Mozilla, como Firefox, como Google, como todos los que conocemos que es una gama importante. Pero la parte de certificado va más hacia la parte de certificados de aplicaciones, ¿ok? sí, ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de certificados, cada uno con diferentes niveles de validación. Los más comunes son el DB Dominio Validation, el OB Organization Validation, el EB State Validation y elegir adecuado es clave para la credibilidad de tu sitio. Y bueno, y eso genera para los conocedores técnicos que genera seguridad. Digamos, tú entras a un URL donde no tengas certificado y puedes dudar de eso, ¿no? Que muchas veces entras a páginas que te ayudan, que te redireccionan a otras páginas que no tienen seguridad, que ahí es donde nos pueden inyectar algún virus en nuestro computador. profe, Entonces, también está la parte política. Por ejemplo, yo desde aquí a España entro a Codes ok. y me dice que no tiene certificado. Claro, por la situación Venezuela, que no. Claro, pero eso más que certificado es una manera en que mascaran los IP y filtran, porque como los IP son una dirección, como número de cédula, los IP también te dan una información sobre la parte de la región. ¿Ok? Sí, Entonces, eso lo filtran es más por el lado de cómo yo hago filtros a través de mi IP, de en qué región te ubicas. Por eso es la VPN, lo que hace es que crean una virtual, dirección virtual que hace que, pero como internamente los dominios lo que generan es un IP, aunque tú veas el dominio directo, tú puedes mapear este IP a través de tu red, ¿no? Entonces es como un juego entre ambas cosas. Te bloquean dominios, te bloquean IP, es una combinación, más que los certificados como tal, ¿ok? ok, Implementación SSL. Implementar SSL en tu sitio web es un proceso sencillo pero crucial. Debes obtener un certificado, instalarlo en tu servidor y asegurarte que todas las páginas redirigen a HTTPS. Esto no solo mejora la seguridad, sino también tu SEO. Vale acotar que los certificados también existen entidades o proveedores, digamos, que se venden. No todo el mundo hace certificados. Recuerdan que la encriptación es como todo un mundo también. Hay desarrolladores de certificados y hay herramientas para crearlos también. Entonces, Server, por ejemplo, es una herramienta de código abierto que automatiza la obtención de renovación de SSL TLS, OpenSSL, un poderosa herramienta para la línea de comandos utilizados para convertir y administrar certificado. Let Encryptor es otra que es una autoridad. ADME, Autentificación Certificate Management Environment, que es un protocolo que utiliza el Let Encryptor y otras utilidades para generar CSS. Entonces, los certificados se generan, pero se generan a través de una herramienta. Nosotros tenemos que validar que ese proveedor para generar ese certificado sea realmente seguro, ¿no? Un ejemplo de cómo generar, por ejemplo, con Certbot, yo he trabajado con Certbot, nosotros cuando nos generaban certificados, generalmente he trabajado con Admin, este, y bueno, hay otras casas que generan certificados. Lo mismo, montamos, por ejemplo, este es para caso Certbot Python. Obtienes el certificado CCL a través de un comando donde le das tu dominio, haces un bash con System Control y luego en el server configuras el certificado, que es lo que hablamos inicialmente, ¿ok? Entonces, nótese. Hablamos de hosting, hablamos de dominio, que tienen proveedores ambos, ¿no? Hosting, aunque también tenemos los servicios de la nube que ya lo hemos visto. Hablamos de dominio, que también se compra. Hablamos de certificados que nos dan, que afectan estas tres cosas a nuestra aplicación. Y hablamos de servidores web, que podemos tener un Apache, un Tonkan, un JBoss. Para ustedes estos cuatro conceptos actualmente han sido transparentes y van a ser transparentes para el proyecto, porque no vamos a instalar, vamos a generarlo, la herramienta que vamos a utilizar para generar nuestro servidor va a ser Docker, vamos a generar el empaquetado a través de nuestro IDE y eso vamos a encapsular por allí el servidor de aplicación Tonka, bueno, aunque ya
Los frameworks también pueden traer servidores pequeños, mini web service que permiten levantar servicios. No vamos a crear dominios, vamos a trabajar con un IP, probablemente vamos a trabajar con un localhost, aunque nosotros podemos, y fíjense que también lo hemos hecho a través de la configuración de nuestro server de Node, sumado con Express, configuramos los módulos que ahí nos dan como una dirección que es el subdominio, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos son importantes para que lo tengamos en cuenta. Lo vimos en seguridad, un poco más el tema de seguridad. La parte de los CSS se casan con el web service, se configuran a través el web service SSL, nos cambian la dirección a un dominio HTTPS o un dominio HTTPS porque tú puedes tener certificado sin tener dominio. Esas combinaciones existen, pero no la vamos a ver prácticamente, ¿no? Igual podríamos ver según el tiempo, tratar de validar si hay algún hosting gratuito, si hay algún compartido, si podemos generar un certificado también, hacer un ejercicio que es certificado, pero en la parte de la práctica no la vamos a ver, pero es súper importante que lo tengamos claro y lo entendamos porque en el mundo real esto forma parte del desarrollo de aplicaciones. ¿Copiado hasta aquí? Edgar Sí, Héctor. Sí, profe. Conceptos que también uno está involucrado en el día a día como usuario, ¿no? Yo cuando me meto en un URL veo un HTTP, veo que generalmente no son IP, veo que tiene que tener una S, veo el cantadito en el browser, como comentó Héctor, vemos que además también los browsers como tal están generando líneas de seguridad que propiamente como el HTTP 2, las versiones de HTTP que nos ayudan a que tengamos aplicaciones más seguras. Y nosotros sí debemos ser cuidadosos ya cuando llevamos estos aspectos que acabamos de ver, sobre todo son relevantes cuando ya estamos en ambientes de producción. ¿Ok? Ahora Profe, sí. le mandé un Ajá. ejemplo en el WhatsApp de lo que le estaba hablando, de cuando Ay, usted pueda. muchísimas gracias, Héctor. Yo investigo un poquito más porque es como todo, ¿no? Cada vez que nosotros armamos una nueva clase, tenemos que reinvestigar y volver a revisitar, ¿no? Porque si no nos pasa como nos pasó Ángulo. con el taller de Angular, que estábamos en una versión, cuando ya está Angular en la versión 19 y la 18 es la que está más estable en el mercado y teníamos un laboratorio de versión previa, entonces nos lleva a incompatibilidad. En el caso de los certificados, incluso hubieron unos cursos el viernes allí en la UCB sobre la introducción, ay, no les mandé ese curso, introducción sobre lo que hablamos con el especialista de seguridad y que viene por allí el tema wow, se me fue el nombre, empieza por C. ¿Cómo era, Héctor? Lo de la inteligencia artificial y la programación cuántica. Cuántica. Sí, la Entonces, todo eso tiene computación un cuántica. impacto en los temas de seguridad y probablemente a futuro tenemos que hacer actualizaciones de contenido basadas en esa nueva información. Ustedes los verán en la práctica. Sobre las Profe, bases de datos. ¿Aló? disculpe. Tengo Bueno. entendido que también la obtención de los certificados. Ajá. En Venezuela hubo un problema en tiempos de Chávez, sin Ujú. meternos en la política, ¿no? Pero Ok, la después realidad es tengo la que editar este realidad. video. Si quiere, lo vemos al final para no Ok, editarlo. Y ok, hablemos ok. de ese tema luego para de ponerlo en el video. Perfecto. No ponerlo en el video. Ok, luego lo de base de datos, hablamos de base de datos. Lo estoy anotando aquí para tocar el tema al final. La base de datos son el corazón de cualquier aplicación. En entornos DevOps, la gestión de la base de datos es crucial para garantizar la integridad y disponibilidad de los estados. Esto implica estrategias que permitan acceder y rápido a la información. Sobre el tema de la base de datos, no lo tocamos tampoco, ustedes ven una materia específica de esto, hemos hablado en práctica de MongoDB, pero sí es importante pasar otra vez por allí a nivel de lo que es la integración continua y lo esencial que es mantener el software. Al incluir la base de datos en el proceso de CIA, se puede realizar la prueba automatizada y despliegue más seguro, asegurando los cambios que afecten la funcionalidad existente. Aquí hay un aspecto importante dentro de lo que no vimos ayer en la parte del despliegue. Nosotros dentro del despliegue tenemos que tener nuestro espacio reservado para ver cómo vamos a definir nuestra base de datos. Si es un servidor diferente, en el caso de nosotros un contenedor diferente, pero también debemos tener en IC la configuración de la instalación de esa base de datos. Y en la mayoría de los casos, de script de inicio, lo que se llama la puesta cero
conocido en el argot popular como la puesta a cero. La puesta a cero, primero, tenemos la creación de las estructuras. Tenemos la inserción de database, por ejemplo. Nosotros podemos crear dominio dentro de un sistema cuando estamos iniciando una aplicación. Ejemplo, el sistema de facturación. Nosotros sabemos que existe a nivel de la facturación dos tipos de dominios básicos, como por ejemplo cédula de identidad y J de RIF, ¿no? Entonces nosotros sabemos que no tenemos la lista de clientes, pero tenemos que mostrar en nuestra aplicación una lista simple donde tenemos B, J, G de gobierno, digamos, las posibilidades para registrar un nuevo usuario. O los idiomas, por ejemplo, también podría ser un dominio, ¿no? Entonces son valores básicos que tienen que estar, que pueden estar en archivo de configuración JSON o pueden estar dentro de una estructura de datos. Eso es la carga inicial. Pero luego tenemos nuestro entorno de desarrollo de QA, montamos este Docker con nuestra base de datos, que en este caso es Mongo, pero podría ser una base de datos MySQL, una LiveSQL, y le montamos estos scripts. Ustedes en AT1 trabajaron con esto, ¿no? Con la puesta en marcha de esa base de datos y esos scripts iniciales que crean la estructura, o podríamos también incluso crear procedure o crear function que ya vienen almacenadas dentro de la base de datos. Entonces creamos la estructura, creamos lo que necesitamos a nivel de código, si tenemos por allí lógica en la base de datos, creamos la data inicial de dominio, pero entonces ya en nuestra integración continua, en el lado del ambiente de QA, podemos montar data de prueba inicial para nuestros casos de prueba. Y puede ser dentro de la integración continua un paso adicional de data de prueba, instalar data de prueba. Y luego tener dentro de la actualización no una creación completa de nuestro contenedor de base de datos, sino una puesta a cero, que es limpiar la data de prueba para volver a empezar de prueba. Entonces, vean como un proceso de integración continua es totalmente transversal a lo que es el manejo de la base de datos, ¿ok? Ahí se automatiza el despliegue, se automatiza la actualización de ese espacio de base de datos para lograr evitar que nos fallen los temas existentes. Y hablamos tanto de la integración continua cuando estamos haciendo upgrade, de que de repente creamos una nueva tabla, que debe estar esa estructura dentro de un directorio, dentro de un paquete, dentro de lo que es nuestros scripts de Git para cuando hagamos la integración continua y de la misma manera en el despliegue continuo que permite esa actualización de software para hacerla de manera más fluida, para integrar la gestión de base de datos, para garantizar los cambios en la estructura, contenido de base de datos e implementar el problema. A veces incluso compartimos los ambientes del entorno el entorno de producción donde se hacen pequeñas pruebas de aceptación cuando hacemos el despliegue. Entonces, no siempre tenemos que tener un rollback tanto de el rollback de aplicación como el rollback de base de datos. Tenemos, por ejemplo, montamos una base de datos en un ambiente productivo o de producción. En Costa Rica lo llaman productivo, en Venezuela lo llaman más producción. En general es de environment, production environment. Entonces, lo hacemos en la noche, es nocturno, pero la primera persona que llega del departamento de cuentas por de pagar tiene que hacer pruebas básicas para poder liberar y pasar el correo a todas las áreas de que el sistema ya está en el último upgrade. Entonces, esas pruebas funcionales manuales del primer usuario podrían hacerse en un entorno de producción. Generalmente podrían compartirse para validar que todo quedó bien y luego nosotros tenemos un script de limpiar esas pequeñas pruebas para regresar y ya seriamente esto está en producción aprobado. Digamos, si tenemos que compartir ambiente, podríamos también tener ambientes diferentes, evidentemente, donde lo que garantizamos con el tema de integración continua y que esto es un script y estos software que acabamos de ver de mantenimiento de servidores y herramientas como la nube que encapsulan todo el software que montamos en uno de los servidores, evitamos que haya diferencia entre entornos. Entonces, podemos tener nuestro ambiente de nuestro servidor de pruebas de aceptación y nuestro servidor de producción, no tocarlo para ese tipo de pruebas y no tener que hacer actividades de limpieza en esos entornos, ¿ok? Que sería lo ideal, pero todo va a depender de cada proyecto.
Entonces, para herramientas que se necesitan para un servidor de base de datos, bueno, tenemos muchas bases de datos, esto lo deben haber visto en otras, en su materia principal, MySQL, Postgres, Mongo, Oracle, Database, cada una son bases de datos diferentes, unas relacionales, otras no relacionales, donde interactuamos con ellas haciendo con otro software, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, que si el TOAD para Oracle o SQL o, o otras herramientas que nos permiten manipular la data. Entonces, y esto también dentro de nuestro web service lo tenemos que configurar. Debemos configurar la conexión dentro, además de hacer la instalación de la base de datos, en este ejemplo con MySQL, configurar la seguridad y hacer creación, la estructura, tenemos que configurar en el servidor qué tipo de base de datos usamos y a nivel de la aplicación, la referencia a esa base de datos y las conexiones. Uno de los puntos más delicados que tenemos que validar es que las conexiones sean cerradas de manera adecuada y generalmente se manejan librerías para eso, como que, y herencias, en algunos casos cuando programamos con lenguaje orientado a objetos. ¿Para qué? Para que cada vez que hagamos referencia no lo hagamos tan manual, sino que tengamos algo que lo haga y se encargue de ir liberando las conexiones. Este es uno de los temas más típicos que generan problemas en aplicaciones web, que es el mal uso de las conexiones de base de datos, que no dejan conexiones abiertas y entonces la aplicación web se vuelve dummy porque ya no consigues conexiones. Entonces es uno de los temas más delicados que hay que cuidar cuando hacemos desarrollo web, ¿ok? Algunos frameworks manejan, digamos, a través de las librerías manejan cierta controles al respecto y lo resuelven. Pero siempre es importante tener esas herramientas de monitoreo, vamos a verla más adelantito, que nos permiten evaluar que realmente todo está bien en cada uno de los servidores. ¿Ok? Eso lo tenemos claro para entrarle a seguridad. O más. Sí, sí. Vale. Y bueno, así como tenemos seguridad a nivel de certificados para el servidor web, tenemos seguridad del hosting, esto debería estar un poquito más arriba, donde, bueno, tenemos también los cifrados SSL y la protección contra ataques de DDoS. Y en el caso de base de datos también debemos tener seguridad, implementar prácticas de cifrado y control de acceso a auditoría. ¿Qué herramientas nos permiten a nivel de seguridad? Creo que cuando tuvimos la reunión con el especialista de seguridad Aníbal, nos nombra algunas, pero bueno, aquí hay algunas que también nos permiten, así como monitoreamos servidores, tenemos herramientas particulares de seguridad que nos ayudan a corregir vulnerabilidades. Hemos hablado de Sonar Q, que la utilizamos y viene como un plugin dentro de nuestros IDE. Y también hay otras que nos ofrecen soluciones para, por ejemplo, para la nube, el Acure Security, el Aqua Security, el Nexus, que es un escáner de vulnerabilidades, el WhatsApp, el Active Core Vault, que gestiona secretos y protección de datos. Entonces, hay herramientas de seguridad de diferente naturaleza y categoría para diferentes objetivos. Nosotros en la materia vamos a profundizar es con Sonar en este punto porque la idea es que lo pasemos por allí y cuando integremos con el Jenkins podamos ver que estamos cero vulnerabilidad y que nos genere esos pequeños informes que ya los hemos visto cuando profundizamos este tema. Ejemplos de seguridad, por ejemplo, un desarrollo seguro, los desarrolladores integran el análisis de seguridad del código, por ejemplo, utilizando SIG en su pipeline. Pruebas de seguridad, se utiliza la herramienta OWASP SAP para realizar pruebas de penetración, que es le llaman el penetration test, o monitoreo continuo, se implementa Agua Security para monitorear continuamente los contenedores en producción y gestión de secretos en el High Core. Se utiliza para gestionar y proteger un secreto como credenciales y clave. Como lo ven, cada herramienta tiene una implementación diferente y entonces, claro, yo sé esto que inquieta un poco a Héctor y bueno, y a todos nos inquieta a veces porque son demasiadas herramientas, pero recuerden que según el perfil y según la fase del proyecto, vamos a ir profundizando en cada una de esas herramientas. Hemos visto monitoreo, ayer vimos monitoreo como concepto, lo hemos visto varias veces dentro de lo que es la integración continua. Pues también monitoreo tiene un montón de herramientas. La que yo más conozco, he trabajado dentro de las empresas que he trabajado es Grafana y Spru.
La realidad de los monitoreos, y bueno, Elasticsearch también trabajamos mucho en las empresas de Kibana, también me suena, hemos trabajado con Kibana. Lo que hacen es análisis del log. Una herramienta de monitoreo, en este caso, permite la recolección y consultas de métrica. Grafana es una plataforma de análisis y visualización de métrica. El Elasticsearch y el Kibana. Kibana era más un board y Elasticsearch es el que hace el análisis y se combinan. ¿Verdad? Una analiza y otra permite la visualización en tiempo real. La data log es de monitoreo. El Sprung es una herramienta para búsqueda y monitoreo. Casi todas estas herramientas lo que hacen es obtener la información que nuestro web server genera, que además en el servidor también tenemos que definirlo para luego analizarlo y mostrarlo de manera gráfica. Ayer hablamos incluso de que existen ya herramientas que te permiten a nivel de colores para verlo de manera visual y sonidos para escucharlo en forma auditiva, modo de que cuando estés monitoreando, puedas utilizar todos tus sentidos para hacerlo. Entonces, en el monitoreo de aplicación, por ejemplo, utilizando un Prometeo o un Grafana, podemos configurar la métrica para monitorear el rendimiento y la disponibilidad de la aplicación. Si una métrica supera un umbral definido, que esto también lo hablamos ayer, recopilación y análisis de log, que es Elasticsearch, nos permite analizar y manejar los logs. Además, también la configuración, tenemos configuración de servidores de monitoreo, porque a nosotros, por ejemplo, en la práctica nos pasó que eran tantos los logs que tuvimos que tener varios servidores de log. Además, las prácticas de, bueno, borrar logs muy viejos, de limpiar bien los logs, no podemos loguear todo dentro de los procesos de desarrollo. Entonces, estas herramientas hacen ese análisis y además nos permiten la integración de monitoreo a través de herramientas como Datadog o Splunk que se utilizan para integrar el monitoreo y la gestión del log porque nos dan herramientas tipo dashboard que nos dan la información. Adicional a lo que conversamos ayer de las alertas y la automatización que nos mandan notificaciones, por ejemplo. Con esta herramienta como Datadog, detectas un aumento normal en la aplicación, se vuelve a enviar una notificación al equipo y ejecuta un script automático para mitigar el problema. Entonces, fíjense que aquí también hablamos ayer de scripting y cómo el monitoreo no solo es la observación, sino la acción sobre esa situación particular que nos generó la alerta. Conocemos los logs, que son la historia de lo que sucede en un sistema, proporcionan información valiosa del comportamiento de la aplicación y son esenciales para la resolución del problema. En general, los logs tienen una característica básica, que son la fecha, hora, el usuario que accede, la opción que accede, y debe haber una estandarización para que esas herramientas que acabamos de ver funcionen. Además, una tipificación en la mayoría de las herramientas de los servidores web tienen esa definición, esa categorización. Podríamos tener herramientas tipo info, warning y error. Y cada una tiene una criticidad diferente. Existen diferentes tipos de log a nivel de aplicaciones, de seguridad, de sistema, de servidores, y cada uno ofrece una aplicación, una perspectiva única sobre el estado del sistema y su auditoría. Esas herramientas de monitoreo que acabamos de ver, como Prometheus, Grafana, STAP, son fundamentales para ese monitoreo efectivo y nos permiten esa visualización de datos y alerta en tiempo real. Y además también existen herramientas propias, por ejemplo, para la capa de servidor, que lo vimos, o para la capa de base de datos. El análisis de log permite descubrir esos patrones, las tendencias, utiliza la técnica de Machine Learning, por eso tan importante y ahorita ha agarrado más fuerza con lo que es la inteligencia artificial, y se puede prever incidentes antes de que ocurran, mejorando la proactividad. La integración de monitoreo y log, integra el monitoreo y los logs, crea una visión holística del sistema. Esto permite a los equipos responder más rápidamente a los desafíos y mejora de la experiencia de usuario. Es importante también entender que aunque uno siempre ve que los logs van hacia el lado de errores, a veces el info nos ayuda, unos logs de info nos ayudan a hacer la traza del camino de un usuario para luego replicar casos si existe algún problema. ¿Cómo están ustedes a nivel de log? Tenemos claro cuál sería un log, por ejemplo, en nuestro proyecto importante dentro de lo que ya han analizado del diseño actualmente, imaginándonos que tenemos el desarrollo del módulo de usuario, de notificaciones o de facturación. ¿Qué les parece un log que es relevante agregar dentro de nuestro código? Porque además los logs se agregan de manera implícita en las aplicaciones web, ¿no? Tenemos que poner
una librería para logueo que tenga esa estandarización y adicionalmente la línea que dice entrando al sistema Betty Torres, ¿no? ¿Qué se le ocurre que podríamos poner como log? Héctor, ajá, Yo creo, ajá, porque como lo hemos visto transversal, porque lo hacen los frameworks y casi todas las aplicaciones tienen los ujú. capturan los errores y da una explicación de ese error. Ok. Ahora, eso a nivel general. Ahora, ¿dónde lo colocaría? No estoy seguro porque errores puede haber en cualquier lado. Exacto, por eso le pedí un ejemplo. Bueno, conexión de base de datos. Tal vez ahí un log pudiera ser que es un fastidio para los usuarios cuando que no entiende qué está pasando. Ahí pudiera colocar un log. Claro, igual entendamos que el log es una información como de backend, ¿no? No que ve la interfaz de manera funcional, ¿no? Eso lo tenemos clarito, ¿no? Ujú, sí. Y que hay un analista atrás que va a hacer ese análisis de log. Es dar otro ejemplo. ¿Qué le parece importante loguear dentro de una aplicación en el caso de su proyecto? ¿Algún feature que considere, bueno, debería poner un log cuando desarrolle tal cosa? Bueno, he visto algunos logs que son como advertencias que Ajá. cuando no se puede conectar a la base de datos. Ok, que es el caso que acaba de decir Héctor. Algo más funcional tal vez. No se me ocurre. Cuando alguien inicia sesión, Ok, cuando alguien inicia sesión. En ese caso, uno típico, cuando un usuario trata de iniciar sesión más de una vez y le da errores de conectividad. Eso es importante ponerlo en el log, porque si yo no pongo nada en el log y algún usuario se me queja, o eso podría ser base para identificar de que me están tratando de hackear. ¿Ok? Entonces, ese tipo, si lo ven, está la parte funcional y está la parte técnica. Una cosa es el log que me dice, se cayó la base de datos, donde en mi interfaz lo que tengo es lo que me dice intente más tarde. Y otra cosa, que además en ese log puede aparecer cualquier, por ejemplo, esos logs de Java que son terribles, hay que acortarlos, hay que limpiarlos, hay que cacharlos, hay que traducirlos un poco y luego tener un estándar de problemas con base de datos. Entonces ese texto, problema de base de datos, me manda un email de, oh, se cayó la base de datos, servidor tal, ¿ok? Versus las funcionales que es, no te puedes loguear, clave inválida, intento fallido, te bloquea el usuario. Cuando el usuario llega y te dice, me bloqueaste el usuario, el sistema me bloqueó el usuario. Y yo solo intenté una vez poner mi usuario y yo sé que mi clave me la sé. Entonces, usted llega a buscar hace un grep en su log o busca una de sus herramientas de monitoreo, Betty, grep Betty. Ajá, ¿qué hizo Betty? Betty logueó. Intentó logar, clave inválida. Intentó logar, clave inválida. Intentó logar, tres intentos, clave inválida. Entonces ya tú le puedes llegar al usuario, no, fue que colocaste mal la clave tres veces. ¿Sí me explico? Esas cosas son información para tu log que te pueden ayudar como, como para auditar tu sistema. Ajá, Héctor, ¿tenía algo que agregar? Sí, bueno, los logs que son, que usted lo acaba de mencionar, que son los que capturan todo, Ujú. todo lo que pasa. Que claro, es una ventaja porque ahí está la información. El problema Es que hay que es que después traducirlo hay que buscar. y traducirlos. Por eso es que hay que establecer librerías de log que nos permitan tener como un estándar de tipo de log, fecha de log, usuario, capturar el API o el servicio que están corriendo o el nombre de la página. Digamos, hay una estandarización completa en esta línea. Y miren que incluso generalmente lo tenemos como deuda técnica, entonces porque para poder utilizar estas herramientas tienes que tener unos estándares de manejo de log para poder tener un análisis que te sirva en el monitoreo. ¿Ok? Entonces, evalúen eso porque generalmente se tiene que personalizar, aunque los frameworks nos los ayuden a hacer. Nosotros tenemos que personalizar de alguna manera esos logs para poder identificarlos en el monitoreo. ¿Ok? Cuando levantamos el servidor nos aparecen logs. Ok, entonces la integración de monitoreo y log es poderosa y mejora la experiencia de usuario y la auditoría, ese proceso de detective de posterior.
Seguimos. Entonces, hemos hablado de escalabilidad como un concepto, se refiere a la capacidad de un sistema de mejorar el aumento de la carga de trabajo sin comprometer el rendimiento. Existen dos tipos, la vertical y la escalabilidad horizontal. Generalmente asociamos escalabilidad con la parte física, es cierto, es el concepto está casado con que metemos más servidores o con que le aumentamos memoria y disco al servidor. No obstante, podría ser un poco sugestivo cuando decimos, bueno, vamos a crear un nuevo servidor Apache y tratamos de balancearlo. Porque allí hay unos temas de prestaciones que nos dan límite, pero podríamos tener un balanceo de carga a nivel lógico. Cada uno tiene sus propias ventajas y que el balanceo de carga es crucial para distribuir las solicitudes de usuario de manera equitativa entre varios recursos. Esto no solo mejora el rendimiento, sino también garantiza la disponibilidad y la confiabilidad del servicio, evitando sobrecarga de un solo servidor. Hay varias técnicas para lo que es la escalabilidad. Esto es, ya monté el sistema, ya está en producción, ya tengo los logs, ya tengo el dominio, ya tengo mis certificados, ya tengo mi seguridad, ya tenía la cantidad de usuarios que eran 1000 o estoy definiendo que van a ser 2000 y voy a necesitar más de un servidor y necesito balancear las cargas porque si no, esto no va a funcionar. En una de las prácticas que hicimos de laboratorio, emulamos un balanceador, pero existen varias técnicas para lograr la escalabilidad, como el uso de contenedores, la virtualización y la implementación de microservicios. Cada técnica tiene sus propias características que pueden ser aprovechadas según la necesidad. En este caso, nosotros vamos a tener un solo contenedor, pero probablemente dentro de lo que es las pruebas de rendimiento vamos a emular, tener, si dividimos backend con frontend, tener una, la opción de cargar tal vez dos nodos, eso lo vamos a definir a nivel de las pruebas de rendimiento. Y por eso este concepto es importante dentro de lo que estamos viendo a nivel de información general de todos los... Estos serían como, después que ya tenemos el desarrollo web hecho, que ya conocemos el framework como desarrolladores y este es mundo de DevOps, ciertamente a nivel de despliegue. Esto sería todo lo adicional que necesitamos para llevar nuestra aplicación a un ambiente productivo, de producción real, ¿no? Y el balanceador de carga puede ser hardware o puede ser software. Los balanceadores de hardware son dispositivos físicos, mientras los de software son aplicaciones que pueden ejecutar servidores. Son costosos, en general los de hardware son costosos cuando son físicos. En la nube también tienen ciertas implicaciones. La nube tiene software que nos ayuda a hacer balanceadores automáticos, digamos, esto ya es un servicio que ofrecen nubes como AWS. Y los de software, bueno, mi experiencia no fue muy buena, porque requieren cierta configuración que no todo el mundo domina. Ambos tienen papel fundamental en la gestión de tráfico de entorno de DB. Herramientas que nos permiten hacer balanceo. El NeGIN, un software de balanceo de carga que puede manejar grandes volúmenes de tráfico al configurar. El HP Proxy, otro software balanceador de carga, el Trayfield, balanceador de carga moderno, y el Elastic Load Array, que este es de AWS, es el que he trabajado, además de un servidor físico, al final un balanceador físico que resolvió ciertos problemas, pero ¿qué hace un balanceador? Él dice, ajá, tengo mucha carga, tengo aquí, ven, despacho, tú me estás haciendo una petición para crear una factura, entro con mi primer servidor, pa. Luego dices, ah, bueno, tengo demasiados usuarios conectados, déjame darle carga a este otro servidor. Hay maneras de que eso se configure, tú puedes decir, ah, bueno, cuando tengas una carga, cuando tengas un porcentaje de memoria, cuando tengas un porcentaje de disco, digamos, hay características, algunas herramientas nos permiten hacer esa configuración de manera medio preventiva, pero en servidores como AWS le da ciertos valores y él te ayuda a distribuir el tráfico entre varias instancias. Esas instancias son un poquito más costosas, que son las S2, pero tienes que tener varias activas. Incluso cuando tú creas Pipeline o en, en ABS se le llama otro, que es como tipo template, tienen otro nombre, déjenme recordar. Tú puedes decir, yo solo levanto dos servidores y cuando eh, llegaron más de otra cantidad de usuarios y los servidores no están respondiendo, llegaron a cierto porcentaje, automáticamente se levanta, se crea, se virtualiza un nuevo server, ¿no? Eso lo puedes hacer dentro de un scripting, ¿ok? Estoy tratando de recordar el otro nombre que utiliza Elasticsearch para lo que es, para lo que utiliza a veces para manejar template o, o, eh,
que además incluso lo que te hace es que tiene una pantalla administrativa donde tú le das las características para que eso suceda. ¿Ok? Bueno, la escalabilidad por ejemplo, utilizando POT y despliegues para escalar aplicaciones y balancear la carga automática, un diseño de sistema de implementar un balanceador de carga para distribuir el tráfico entre varios servidores y mejorar la disponibilidad de rendimiento. Esos son los ejemplos. Vale acotar que a nivel de un balanceador físico, también hay que hacer ciertas configuraciones y hay que instalar hardware, ¿no? Los equipos vienen así como cuando montas una PC o montas una impresora, de la misma manera tiene también componentes de driver para su configuración. Claro, hasta aquí entendido porque todo este contenido que es bastante amplio lo estamos viendo de manera global, pero que al final en la práctica del proyecto tal vez no va a ser necesario, pero que es importante que lo conozcamos. Sí, profe, está pensando eso, que si a Pero- nivel general, cultura general y obviamente no cultura general, punto que hay que estar pendiente, Ajá. pero en el proyecto, ¿verdad? Necesitamos como 10 personas más. Sí, y por eso es que los proyectos y por eso es que el área de tecnología sigue creciendo. Edgar, claro, con los conceptos, no son tan abstractos, ¿no? Sí, sí los entendemos. Sí, profe. Son como capas después que ya pasamos a producción, nuestro dominio, dónde está alojado, que si en la nube, que si el hosting, que no es IP, que es un dominio, que los CSS, que además entonces ya está en producción, que tenemos el servidor web, que entonces además necesitamos hacer un balanceo porque depende del volumen y esto lo vamos a retomar un poco cuando hagamos pruebas de rendimiento o emulemos las pruebas de rendimiento para nuestro servidor y vamos a retomar estos conceptos un poco más al fondo. Y bueno, la parte de respaldo es súper importante a nivel crítico. Eso, recuerden, todo esto son los tips para el desarrollo de aplicaciones web y en este caso sí es importante que lo considere, aunque lo estamos subiendo el código en Git, siempre es bueno que tengamos respaldo para recuperarnos rápidamente, establecer un proceso rápido de respaldo. Esto lo tuvieron que comprender desde que empezaron con algoritmo uno, ¿cierto? Porque cómo nos pasa que de repente perdimos una versión, ¿cierto? Entonces, esto aplica para todo proceso crítico. Hasta Y con bachillerato. hasta con bachillerato, exacto, cuando estamos con la tesis uno tesis 2 ay, ¿dónde quedó esa versión de la tesis? Para el manejo de errores y backup de herramientas también existen este software como para monitorear y hacer errores de aplicaciones, como para por ejemplo, hace herramientas de registros de errores. Digamos, también hemos estudiado la comunidad, que también es otra manera de hacer este seguimiento de ciertos errores de framework. Digamos, el backup, también tenemos soluciones de copias de seguridad, como Bing Backup Replication o ABS Backup, que venden espacios para hacer, lo vimos un poco también cuando vimos la nube, que nos permiten respaldar información, archivos, data como también el versionamiento de algún software y todo eso es importante considerarlo a nivel de respaldo. Sobre el manejo de errores y backup, por ejemplo, implementar para recibir notificaciones y registrar tiempo real, el uso del login para configurar un login centralizado y recolectar, que esto está casado un poco con lo que vimos de monitoreo. Y a nivel de backup, por ejemplo, tenemos mantener 3 copias de datos originales. En el caso de la nube, así como funcionan los balanceadores, también tenemos como base de datos primarias y base de datos secundarias en ABS y eso también forma parte de los servicios que ellos ofrecen o un backup automático donde se configuran unas políticas de asegurar de datos protegidos que hacen, por ejemplo, a nivel de base de datos, los servicios ABS, cada tanto hacen una copia después que tú lo configuras. Entonces, eso es importante entenderlo. Ahora, vamos a hablar un poco de las pruebas, pero a nivel bien general, voy a ir bastante rápido porque ya se nos fue en tiempo la línea y tenemos review. Ups. Entonces, esto ya lo hemos tocado, lo de las pruebas unitarias. Hemos hecho pruebas unitarias, hemos trabajado con TDD, hemos hablado de pruebas de integración y de rendimiento. Y esta es como la introducción para lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Vamos a empezar a ver diferentes herramientas donde cada una tiene una responsabilidad diferente, como Selenium, Jet y Unity. Y estas herramientas facilitan la automatización y permiten realizar las pruebas de manera eficiente. Hemos hablado de pruebas unitarias, que son como lo más pequeño a nivel de código. Hablamos de JUnit, NUnit. Hemos hablado de otros tipos
para pruebas unitarias como Mocha o las que vienen propias en el framework de Angular. Y bueno, sabemos que estas nos permiten detectar errores en etapas tempranas dentro de lo que es lo más modular. Tenemos las pruebas de integración que aseguran la integración en diferentes módulos. Y nótese, aquí la palabra módulo en el concepto de diagramas de módulos que ustedes están trabajando es importante porque nos ayuda dentro de como un insumo para el equipo de QA para hacer las pruebas de integración. Ese diagrama de módulos nos va a poder puede ayudar a identificar en qué punto tenemos, por ejemplo, que implementar pruebas de Postman y SOA UI a nivel de el componente del módulo asociado a nuestros APIs del servicio. Y además permite verificar integración de estos servicios, lo que es crucial para el entorno de debug y para las pruebas. Pruebas de funcionales, bueno, ya hay que son más de interfaz, nada más de front. Y hay herramientas como Cypress y Selenium que la vamos a estar viendo, donde se validan ya los requisitos y se casan con lo que vimos asociado a los criterios de aceptación en metodologías ágiles o a casos de uso slide en caso de usar UP, ¿no? O RUP como lo llamamos o heredado por IBM. Se puede simular escenarios y garantizar una experiencia de usuario fluida. Y aquí es donde viene lo que acabamos de ver de cargar una data inicial para poder anidar o encadenar diferentes casos de prueba en pruebas funcionales en ese servidor o en ese nodo de lo que es la base de datos. Las pruebas de rendimiento, como su nombre lo indica, también existen las de estrés, que son un poco más, que prueban un poco más, estresan al servidor, pero las pruebas de rendimiento van y evalúan la capacidad de bajo la carga. Herramientas como JMeter, como Gaitel, que permiten identificar cuellos de botella y asegurar que la aplicación pueda manejar los tráficos esperados. JMeter también permite hacer pruebas funcionales, pero la vamos a ver desde el lado de rendimiento asociados un poco a lo que hace un SOA con IP, pero con un volumen más elevado. Y ahí vamos a entender un poco cómo se manejan las métricas en los diferentes entornos basados en eso de el balanceo de carga, cómo podemos definir una prueba considerando un volumen alto y que nos va a ayudar a identificar que necesitamos más servidores para poder lograr los objetivos. Por ejemplo, las pruebas con Unit, escribí una prueba con JUnit, porque con Java, Postman, aprobamos un API, con Selenium. La navegación y funcionalidad de una aplicación web, por ejemplo, en su caso, hacemos las pruebas del login desde la interfaz. Con Cucumber, se escriben escenarios del lenguaje, esto lo vamos a ver a profundidad, igual que con Jenkins, que es la que nos va a permitir configurar un pipeline para orquestar, el concepto que vimos ayer, una sinfonía armónica de pruebas de todo un despliegue a través y garantizar la seguridad a través de cada una de estas capas de prueba que vamos a estar viendo la semana que viene individualmente y más con más profundidad. Por supuesto, la automatización dentro de todo este proceso, otra vez la retomamos, proporciona beneficios, reducción de errores, productividad, ventajas competitivas. Esas herramientas de automatización ya la hemos visto, tanto integración como despliegue, Docker, Kubernetes. El despliegue es importantísimo la automatización porque imaginen todos estos procesos que acabamos de ver a nivel de despliegue, lo que vimos ayer a nivel de los entornos, lo que es la garantía de la calidad a nivel de las capas de las pruebas, haciéndolo de manera manual. El desarrollo ágil, que es lo que estamos eh, eh, acopla- eh, acompañando con lo que es este Git, alinea perfectamente esta automatización, con ese desarrollo ágil, porque permite que los desarrollos sean cortos, adaptables, en colaboración, mejora continua y un producto final más sólido. Es importante también considerar la seguridad de la automatización porque se expande y se convierte en prioridad, entonces nuestros servidores de donde tenemos la configuración de nuestros ICID también deben tener y manejar prácticas de seguridad desde el inicio de vida del desarrollo para proteger nuestra infraestructura. Las herramientas que vamos a estar viendo dentro de lo que viene en proyecto va a ser yo no estoy todavía 100% si vamos a seguir trabajando con Git Action para lo que es o vamos a experimentar con Jenkins, eso lo vamos a ir estudiando. Pero, por ejemplo, Kubernetes es un sistema de orquestador de contenedores, depende de cómo hayan definido ustedes su arquitectura, podría estar involucrado, pero las otras, por ejemplo, Terraform para infraestructura o accesible son herramientas que son solo referenciales
que nos permiten entender un poco ejemplos de esta automatización a través del pipeline, de CI ya lo hemos hecho a través de laboratorios con Git Action. Y hemos hecho también a nivel de esto, lo hemos profundizado a nivel de la teoría y todas estas nos dan ejemplos de cómo en infraestructura y hemos visto la nube y hemos paseado por cada uno de estos conceptos de automatización y aquí lo que estamos es cerrando el ciclo de todo lo adicional que necesitamos para una aplicación muy grande en producción con un equipo mucho más grande y que es importante que lo entendamos para poder llegarle al área de pruebas. Dudas hasta aquí, chicos. Concluimos para cerrar. Que bueno, importante lo que hemos visto, ¿no? De cómo el manejo efectivo de servidores apoya y tiene que estar apoyado en la colaboración, en la automatización para poder ser eficiente como DevOps, como operaciones y desarrollo y despliegue, es importantísimo para no solo transformar servidores, sino la innovación dentro de la organización, que hay que siempre estar en una constante actualización, que los certificados SL y HTTP son cruciales para la seguridad. Es un hito que no podemos olvidar. La seguridad es un hito transversal. Lo vieron en la exposición, lo vimos en los frameworks, lo vimos en los servidores, lo vimos en el servidor web, lo vimos en los servidores de ICID, lo vimos en la capa de base de datos. Todo está asociado a la prioridad y a la confianza dentro de nuestro producto, que la transformación en la gestión de base de datos en un entorno es esencial, digamos, el manejo de versionamientos, de upgrade, de data, de estos scripts que se apoyan en puesta cero, son necesarios para el éxito para lograr el éxito de nuestro despliegue y evidentemente tienen que estar siempre cubiertas dentro de innovación, cada tanto ir estudiando y actualizando los métodos y es necesaria la colaboración en cada uno de los hitos. Y bueno, descifrar los caos y el monitoreo. Siempre luego que pasamos a producción, debemos manejar logs inteligentes, apoyarnos en herramientas de monitoreo porque no solo ayuda a ser eficiente, sino que es la ventaja competitiva. Si resolvemos errores de manera más rápida, podemos resolver otras necesidades y además generar mayor confianza. Y todo esto, el monitoreo y la automatización y ágil vino para quedarse y vino para ayudarnos con eso. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Esto cierra el contenido programático de desarrollo web para ya luego enfocarnos en lo que es proyecto y pruebas. No, profe. Edgar, No, tampoco. listo, aquí tenemos nuestro diferentes referencias, recursos para diferentes herramientas. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta la siguiente clase. Hay una pregunta que quedó abierta a mitad de camino, que la pedí para no editar el video, pero vamos a hablar de eso entonces. Stop record.